Vamos a tomar este momento para dar gracias por lo que vamos a recibir. Eh, Nuestro Padre dice que Él va a aderezar mesa delante nuestro en presencia de nuestros enemigos, que va a ungir nuestra cabeza con aceite y va a hacer que nuestra copa rebose. Y entonces este es un momento de fe. Eh, También Él nos dice que lloremos con los que lloran, que nos gocemos con los que se gozan, no en una falsa empatía, disimulando sentir, sino permitiéndole a Él darnos su sentir, darnos su piedad, que es identificarnos como Él se identifica con lo que cada uno vivimos. Y vamos a escucharle este día, vamos a permitirle que Él nos hable. Yo les invito a que abramos el corazón, humillemos nuestra mente para escucharle a Él. Padre, estamos aquí en tu mesa, atentos a tu voz y anhelando escuchar las palabras de vida que solamente tú tienes. Gracias porque nos conoces a cada uno y has preparado la mesa de hoy para que sea exactamente aquello que cada uno necesitamos recibir de ti en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues Jesús dijo algo muy importante, profundo, relevante a lo que cada uno estamos enfrentando en nuestro entorno, y lo habló en una conversación eterna, que una conversación que demarca algo fundamental con respecto a nosotros. Y él dijo: Padre, ellos, Juan 17, eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, aplícate eso hoy. Jesús está hablando de ti, está hablando de mí, en este día, en este momento, en esta situación que estás viviendo. Y él dice: Padre, pon tu nombre ahí, Cristóbal, tú pon el tuyo. Era del mundo, pero ya no es del mundo. Y yo no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. En otra ocasión, los discípulos vienen y le dicen a Jesús: enséñanos tú a orar. Ahora, pausa aquí un momento para que entendamos el contexto, ¿no? Estas personas son israelitas, han vivido orando toda su vida, desde su infancia, han sido enseñados a orar, pero ellos ven en Jesús algo completamente diferente y vienen y le dicen: no sabemos orar como tú oras, entonces enséñanos tú a orar. Y él entonces les dice: ustedes cuando oren, no imiten a los líderes religiosos que creen que por su mucha palabrería serán escuchados por Dios, sino que cuando oren, él habló en diferentes ocasiones sobre esto. En una ocasión, en Mateo 5 al 7, él dice: no uses la oración para presumir cuánto sabes, qué tan poético eres, sino que ora en secreto. Métete a tu aposento, a tu closet, a tu lugar privado, y eso es tu espíritu. No tiene que ser un lugar físico, porque entonces tendrías que: ay, es que no puedo orar porque no estoy en mi cuartito, ¿no?
Aprende a vivir en el Espíritu. Eso, ahí está. Traes tu Espíritu hoy. Te das cuenta, eso es 24/7 y ese lugar privado en tu espíritu. Jesús dice allí ora y tu Padre que te escucha allí en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ten presente lo que hoy el Espíritu Santo quiere presentarnos a cada uno, incluyéndome yo, porque Él dice, eras del mundo, pero ya no eres. Fuiste, pero ya no eres. Y ahora pone Jesús el cuidado nuestro en la potestad de nuestro Abba, de nuestro Papá. Guárdalos del mal. Y cuando enseñó a orar, él dijo, ustedes oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta oración está llena de verdad asombrosa que el Espíritu Santo quiere revelar a cada uno de los hijos. Hoy no vamos a detenernos en cada frase, porque cada frase contiene una declaración de una verdad asombrosa, maravillosa para los hijos. Vamos a llegar al final, porque Jesús al final dice, bueno, siguiendo, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona, fíjate, cada día, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me injurian, a los que me ofenden. Y no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Ahí hay una conexión, ¿verdad? Juan 17, Jesús dice, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y en la oración que nos enseña a coincidir con Jesús en lo mismo. Padre, guárdame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Así que hoy vamos a entender por el Espíritu Santo cómo permitirle a Abba guardarnos del mal. ¿Estamos aquí? El entorno en el que existimos es un entorno de maldad. Y es un entorno de una maldad creciente, porque eso es lo que ya está establecido. Dios declaró, y está en la Escritura, que la maldad aumentará. ¿Sí? Conforme el tiempo y la ciencia humana crece, todo la adquisición de conocimiento, la tecnología, los avances que existen, tristemente, cuando esos avances ocurren bajo el manejo de una naturaleza corrupta, la maldad crece. ¿Sí? Entonces, hoy la maldad es más compleja, etc. Y nuestro enfoque no va a estar en el pesimismo de la maldad creciente. Nuestro enfoque va a estar en la bendición de una garantía de que tú y yo no somos sujetos de maldad. Y Jesús aseguró eso. Él aseguró que en su
diálogo con Abba en Juan 17, que este fuera el caso para todos los que estamos en la tierra y somos renacidos, somos personas nacidas de Dios, aunque fuimos hijos de Adán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos conducimos en este entorno? ¿Cómo vivimos el entorno de maldad que nos rodea? Y lo primero es entender que tenemos protección garantizada y efectiva, porque esto está provisto a los hijos de Dios. Puedes ver que Jesús fue muy claro en especificar que esto no se aplica a todos los habitantes del mundo, sino a los que eran del mundo, pero ya no lo son. ¿Y cómo dejo de ser del mundo? Pues dejo de ser del mundo cuando acepto y recibo en Jesús mi regeneración, el ser hecho de nuevo, por muerte y resurrección. Y por eso tiene que intervenir la muerte a mi hombre viejo, a mi cuerpo de pecado, Romanos capítulo 6. El Espíritu Santo allí explica con mucho detalle y con mucha claridad cómo Dios nos regenera y cómo Él, Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre, yo lo personalizo, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús con el propósito de que mi hacedor de pecado, mi cuerpo de pecado, fuera destruido juntamente con él, destruido. Y yo, por consecuencia, deje de ser esclavo de pecado. Y Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, si no hay muerte, si no hay un fin a la existencia de esclavitud, de maldad interna, no hay transición, no hay libertad de ese yugo que obliga a la naturaleza humana a hacer el mal. Ahora, solo para que estemos completos en lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar el día de hoy, es preciso tener presente que el origen del problema no es que Dios haya creado al hombre, porque el hombre que Dios creó fue hecho en imagen de Dios, fue perfecto. El origen del problema es que ese hombre hizo uso de sus facultades, de su autoridad y de la libertad en la que fue creado para elegir desechar el bien y conocer el mal. Esa decisión creó entonces, dio pie al origen de un estado de corrupción que le invadió tanto al varón como a la mujer, y la prógene, la descendencia de estos dos sujetos, Adán y Eva, vive la maldición del legado adámico. Y es hacedora, esa descendencia es hacedora de maldad. Nada más mírate en el espejo de tu viejo hombre, de tu vieja persona, varón y mujer, y dime si tú no hiciste el mal en alguna dimensión. ¿Sí? Y mientras más crezcas en tu nueva identidad, más vas a estar consciente de tu práctica de maldad, aun cuando estabas engañado pensando que no era malo lo que hacías. Porque esa es una de las frases favoritas del ser humano. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿A poco esto está mal?
siempre buscando llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, nuestra libertad del yugo de maldad que gobierna, que impera, que rige a la raza humana, es la redención comprada por Jesús, el precio pagado con su propia sangre, y la regeneración. Sí, porque la redención pagada, si no se aplica al individuo, pues el pago está hecho, pero el individuo sigue esclavo. De allí que cada uno tenemos que venir a la decisión de qué hago yo individualmente con lo que Dios hizo por mí. Yo no elegí nacer humano. Yo no tuve nada que ver con la decisión que Adán y Eva hicieron, ni tú tampoco. Pero sí tengo que ver con la decisión de que habiendo nacido humano, Dios me amó, dio a su Hijo por mí para que yo tenga vida eterna en lugar de maldición eterna. Y esa decisión es mía nada más y es tuya nada más. Y es de cada habitante de la tierra. Entonces, cuando elegí abrirle mi corazón a Jesús, Dios procedió no solamente a aplicar el pago que me redime de ese yugo, sino a regenerarme. Lo mismo hace contigo. Y ese es el fundamento que hace que ya no seamos esclavos de maldad aquí adentro. Y por eso Jesús dice, eran del mundo, Padre, pero ya no son del mundo. Bueno, ahora, si en tu corazón estas palabras de Dios resuenan y te identificas allí, ahora Jesús habla de ti, de mí, de todos los nacidos de Dios y dice, no los saques del mundo. Y muchos no estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Muchos vivimos nuestros días lamentándonos. ¿Qué hago yo aquí? Hola. Pero esto es tan serio, esta frase del acuerdo de Jesús con el Padre. Y recuerda que estas fueron sus palabras previo a pagar nuestra redención, a ir a la cruz. Esto Jesús lo deja sentado y es la base sobre la cual Él da su vida para garantizar estos resultados en nuestras vidas. Y entonces, por favor, escucha a Dios. Lo que Él quiere ver operando en sus hijos es algo maravilloso y esa es la visión con la que Jesús fue a la cruz. ¿Sí? Es maravilloso que poder recibir esta revelación para vivirla, porque revelación que no lleva a la vivencia es un grave problema para el que ya vio pero no quiere vivirlo. Bueno, no lo saques del mundo. No saques a Cristóbal del mundo. Todavía no. ¿Para qué? ¿Para torturarlo un poco más? ¿Para que purgue sus pecados, como muchos creemos? Es que yo no merezco, porque todos estamos en la mentalidad del mérito. Y recuerda, ya Dios nos ha tenido en sesiones completas, en ágapes completos, en secuencias completas, entendiendo el problema de la mentalidad del mérito. El mérito es parte de la maldición adámica.
Y si tú y yo queremos insistir en vivir por méritos, estamos rechazando conscientemente lo opuesto al mérito. ¿Qué es eso? La gracia y la misericordia. Misericordia porque Dios no me dio lo que me merezco. Pero la gracia es que Dios se dé a mí, que Dios se dé a ti para que tú y yo disfrutemos de lo mismo que Él es. Vivamos lo que Él es. Y eso está ahí en Juan 17, hablado por Jesús. O sea, permítele a Dios renovar tu entendimiento aquí. No estamos aquí para sufrir, para ser víctimas, para aguantar los embrollos de la maldad, para ser el tapete de todo el mundo. Mucho menos estamos aquí para ser déspotas y servirnos de los demás. Estamos aquí para multiplicar la obra de Dios en Cristo en toda la tierra. En otras palabras, así como Jesús vino a un mundo en tinieblas, imagínate que el séquito de la maldad, él vino a exponer que el núcleo de la maldad estaba ¿dónde? En el gobierno religioso de Israel. Hola. En las gentes que practicaban los cultos y los sacrificios. ¿Y por qué? Porque esa gente estaba viviendo el privilegio, ¿verdad?, de la pirámide, estar arriba, servirse de los demás y mantener esa cúpula de poder. Y por eso el sumo sacerdote le dijo a sus secuaces, ustedes no entienden nada, no saben que es mejor que muera un hombre a que perezca toda una nación. Tenemos que matar a Jesús para que los romanos no... O sea, es un juego político. Estamos hablando de maldad. Y la maldad se manifiesta en la manera en que las personas procesan el sacar ventaja y justifican hacerlo. No culpes, no juzgues. Dios lo que quiere es librarte del mal. ¿Cómo? Pues primero, rompiendo tu esclavitud a la maldad, regenerándote. Eso ya ocurrió. Si Jesús vive en ti, estás regenerado. Pero ¿cómo piensas tú con respecto a la maldad? Escucha, hay una diferencia y Dios la hace muy marcada entre pecado y pecador. ¿Sí? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador hasta el punto de adoptarlo y hacerlo su heredero. Y para el entendimiento humano eso es una locura. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No lo merece. Pues es que nuestro Padre no piensa meritoriamente. Eso es obvio. La mente divina no trabaja en base a méritos. Trabaja en base a amor. La mente divina no trabaja en base a nada corrupto,
trabaja en base a justicia. Y es un equilibrio perfecto de las 12 virtudes que conjuntan la vida de Dios, lo que Dios es. Si Dios no ama y por lo tanto tuerce la justicia, Dios ama perfectamente en perfecta justicia. Por lo tanto, para poder redimirnos, el precio de nuestra maldad tenía que ser pagado. No se podía hacer trampa. Él no puede decir, ¿sabes qué? Voy a hacer como que no lo hiciste, ¿eh? Te voy a dar chance. No. Y eso incluye el que para renacer tengas que morir como culpable, juntamente con Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, vamos a ocuparnos de permitir que el Espíritu Santo inicie. Si a ti ya te ha hablado de este tema y ya estás creciendo en él, maravilloso, va a reforzar cosas que te ha dicho. Pero si esto no es algo que todavía está iniciado en ti, es muy importante que te veas libre de maldad por muerte y resurrección. ¿Sí? Que nunca en tu entendimiento renovado haya confusión de, ¿era yo malo? Absolutamente. ¿Sí? Así nací. David decía, en pecado me concibió mi madre. Yo traigo el pecado metido adentro, así soy, así estoy hecho. Y lo demostró David en su humanidad. Pero como Dios nos viene hablando, tiene que haber un punto en nuestro propio desarrollo en la verdad, en que ya no nos identificamos como sujetos de ese origen, que podemos vernos muertos a eso. Y eso hace ver el Espíritu Santo en Romanos 6:10, donde dice, reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Y ese reconocerte es ya no asociarte tú con la maldad que rige a la naturaleza humana, porque ya no eres sujeto. Ahora, guárdanos del mal, entonces, establece un fundamento poderoso, como puedes ver. No es una burbujita, ¿no? Que Dios está nada más, ay, pero qué si no nos sacara la maldad de adentro? Pues no importa cuántas burbujas te ponga por fuera, lo traes adentro. Y por eso él empieza donde está el problema. En Jeremías, Dios dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Para que Dios diga eso con todo lo que él conoce. Imagínate la dimensión del problema que trae cada ser humano adentro. Y él hace la pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? Y responde, yo Jehová, que pruebo los corazones. Entonces, en el libro de Ezequiel está la promesa que Dios hizo y dijo, yo voy a arreglar el problema. Te voy a quitar ese corazón perverso y engañoso y te voy a dar uno nuevo. Eso es la regeneración. ¿Te das cuenta? Eso es la regeneración. Es Dios realiza esta obra asombrosa que solamente está en su poder realizar.
Ahora viene el que yo y tú nos aceptemos con un nuevo corazón. Y el que se acepta allí puede vivir el ser guardado del mal. Escucha, si yo no me acepto libre del corazón malo, entonces voy a seguir permitiéndome practicar maldad. Esto es una de las verdades que tienen que ser activadas en nosotros de mayor importancia. Porque si yo sigo aceptándome humano, yo sigo aceptándome mortal, yo sigo aceptándome pecador, yo sigo aceptándome corrupto, yo sigo aceptándome en la imagen de Adán, entonces es lógico que yo siga actuando en congruencia o acorde a lo que yo creo ser. Pero si le permito a mi Padre, por el Espíritu Santo, romper esa identidad y escribir en mi espíritu, en las tablas vivas de mi nuevo corazón, ¿sí?, mi origen eterno ahora, nacido de Dios, hijo de Dios, engendrado por Dios. ¿Y qué hago con toda la memoria de mi existencia en maldad? ¿Sabes qué pasa con toda esa memoria? Mi padre me dice que él jamás se va a acordar. Ese es el pacto. ¿Okay? Pero él no me lava el cerebro. Entonces, ¿qué hago yo con esas memorias? Las veo en otra persona que se llamó mi viejo hombre, que ya no existe. No me asocio con esa persona. No me identifico con esa persona, porque esa persona fue destruida juntamente con Jesús en su muerte. Y por eso Romanos 6:10, la instrucción directa, práctica del Espíritu Santo es: reconócete tú mismo, muerto al pecado y vivo para Dios. Romanos 6:12, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Cuándo? Cuando el pecado quiere venir a gobernarte otra vez, porque va a tratar de hacerlo. La estrategia del enemigo con todos los nacidos de Dios es seguirles recordando quiénes son. No te olvides lo que hiciste y no te olvides de aquello. Y tiene muchos ayudantes que van a cooperar en recordarte tu existencia en maldad. No alegando con los que te acusan, no debatiendo con los que te condenan. Eso es el peor de los errores. Tú no tienes por qué defenderte ni convencer a nadie de quién eres. El Espíritu Santo dice, ¿qué hacer? Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación. Porque el pecado no, wow, el pecado no se enseñoreará más de ti. Ya no te va a gobernar. Ya no te va a dominar.
Conforme Abba lo, lo, lo considera, eh, considera que has crecido, que empiezas a entender las cosas, Él va a ampliar, Él va a compartirte más de su sabiduría, de su entendimiento con respecto a cómo opera el gobierno de maldad. No cometas nunca el error de buscarle por tu lado. Esa es la receta más efectiva para que el diablo te engañe. Por eso hay advertencias que el Espíritu Santo ha puesto en la Escritura de que no te metas en doctrinas de demonios, que no andes buscando las profundidades de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere que sepas algo, te lo va a enseñar. Lo que sí quiere que vivas es que seas guardado del mal. Y eso empieza con todo lo que hoy estamos hablando. Bueno, vamos a vernos para efectos de lo que hoy Dios quiere entregarnos en este estado. Estoy de acuerdo contigo, papá, ya no soy hijo de Adán, soy tu hijo, tú me engendraste y por lo tanto tengo tu naturaleza en mí, no soy sujeto del mal. Estoy rodeado por él. Entonces, ¿cómo vivo rodeado del mal? ¿Están listos? Otra vez el Espíritu Santo responde y dice, no seas vencido de lo malo. Pero espérate, eso es nada más la mitad del asunto. Dice, sino vence con el bien el mal. A ver, un momentito. Aquí ya no estamos hablando de la imagen de ser resguardados así, ¿no? Ay, pobrecito, porque si lo exponemos al mal, el mal lo va a hacer trizas, ¿no? No, 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 no. Aquí Dios nos dice, tú estás aquí rodeado de mal para que lo venzas. Hola, para que lo venzas. ¿Y cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Cómo se vencen las tinieblas? Con la luz. ¿Lo estás viendo? ¿Te estás viendo en tu función aquí, en este ámbito de maldad que es el mundo? El problema del mundo hoy es la falta, es la esterilidad del fruto de Dios en la familia divina. Ese es el problema. Mira, si hay una hambruna y los que tienen el pan no lo distribuyen, vamos a figurar que hubiera una situación donde toda la provisión alimenticia quedara bajo el dominio de ciertas personas, ¿no? Y estos, gobernados por el mal, deciden racionar, ¿no? Y no entregan. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber muchas muertes,
va a haber muchos problemas de salud, etcétera, etcétera, por la falta de pan. Pero los que lo tienen no lo dan. Terrible, ¿no? ¡Qué crimen! A ver, aguántate un momento. Tú y yo estamos aquí para vencer el mal haciendo el bien. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué es eso de hacer el bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Abba aquí? Bueno, está hablando de Jesús. Tú lees los evangelios y ves los resúmenes que el Espíritu Santo establece sobre la presencia de Jesús en la tierra. Y dice que anduvo haciendo el bien a todos. Y obviamente el enemigo te va a meter la idea, sí, pero ese era Jesús. Bueno, ¿y tú y yo no somos semejantes a Él? Escucha a Dios. Primera de Juan 4, como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es eso? Ah, porque el bien que Jesús anduvo haciendo, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo porque el Padre que mora en Él hace las obras. Y Jesús dice en Juan 14, y así como yo he vivido esto, todo aquel que en mí crea va a vivir lo mismo. Las obras que yo hago, él, ella también las hará. Por cuanto yo voy al Padre, y el que guarda mi palabra va a ser amado de mi Padre, y mi Padre y yo y el Espíritu Santo vamos a venir a esa persona y vamos a hacer nuestra morada en esa persona. Entonces, si cada hijo, cada hija de Dios cumple, porque aquí hay un requisito, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Y el que guarda mi palabra. ¿Qué es eso? ¿Hacerle un cajoncito y meter la Biblia ahí? No. Guardar su palabra es creérsela y vivirla. Tomarle la palabra y pararte allí. Entonces, un ejemplo es cuando el mal se desata en tu entorno, está desatado por todos lados. Nada más ve las noticias, ¿no? Mira a tu alrededor, o sea, la maldad está operando en los hijos de maldad. Esta contado Marichuy sobre este bebé que vive abuso a tan corta edad, pues es algo que es terrible, pero es algo que viven incontables niños y niñas en toda la tierra, a manos de las personas más cercanas a ellos, porque esas personas están siendo gobernadas por maldad. ¿Y qué nos dice Dios? No seas vencido de lo malo. Te tengo aquí para que venzas con el bien, y el bien solamente se deriva de Él. ¿Sí? Por eso, en la vida eterna, que describe quién Dios es amor, pero es amor
y luego es benignidad. ¿Sabes qué es benignidad? Es hacer el bien a otros. Eso es lo que Dios hace. Él le hace el bien a todos. Adán y Eva pecan, Dios les hace el bien. No les da su merecido. Tú y yo pecamos. ¿Qué hace Dios contigo y conmigo? Nos hace el bien. Lo ofendemos, lo insultamos, lo injuriamos. ¿Y qué le sale a él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les hace el bien. Les sale el bien. Lo exprimes a Dios y le sale el bien. Y vence al mal. Me exprimen a mí, ¿qué sale? Pues si estoy ubicado, ¿sí? Si en mí sucede lo mismo que sucede en Jesús, me agreden y aquí adentro yo no vivo el insulto, yo no vivo la agresión, yo vivo al Padre que mora en mí. ¿Y qué sale del Padre? El bien. Bendice a los que te maldicen. ¿Quieres ser guardado del mal? Vence con el bien el mal. Dale la cara al mal, haciéndole el bien a los sujetos del mal. Porque el que te hace mal está sujeto al mal. Por eso te lo hace. Es un esclavo. De ahí salimos. Guárdalos del mal. Entonces, implica la obra redentora, la obra de regeneración y la habilitación de los redimidos y regenerados para que sean benignos. Mira, Jesús vive lo que Él es de manera perfecta. Él es amor. Entonces, ¿agredes a Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ama. Jesús es benigno. ¿Qué hace Jesús? Hace el bien. Jesús es paciente. ¿Qué hace Jesús? Te sufre. Y así cada una de las virtudes de la vida divina. Pero aquí es donde Dios ha estado trabajando con nosotros en los ágapes, en tu vida diaria, si le estás escuchando, porque si todavía eres dominguero, pues te vas a tardar mucho tiempo en descubrir quién eres, en lugar de vivir 24/7 en una relación divina en tu espíritu con el que te habita. Si estás viviendo eso, entonces Él está insistiendo, estoy seguro de eso, porque así vive conmigo, insistiendo en que yo me identifique en la nueva creación que soy, en su naturaleza y me identifique como Él es. Entonces, cuando estoy rodeado de maldad y descubro, por ejemplo, que alguien se robó algo,
que me pertenece, que vivo aquí adentro. Vivo el robo, o la... Porque puedo vivir el robo y orar, ¿no? Ay, esto me dolió, Padre, pero tú bendícelo. Nah, eso es de labios para afuera. ¿Qué vive mi corazón? Ahí es donde está el asunto. Guárdalos del mal, es aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué vive mi corazón? Porque Dios no vive primero la ofensa y luego se contenta contigo. Imagínate, sería una persona traumada, ¿no? Tanta ofensa, oye. No, la naturaleza divina y está declarado, esto no son ideas personales ni de nadie más. El Espíritu Santo lo dice, 1 Corintios 13, el amor no se ofende, no guarda rencor, ¿cierto? Entonces, no. Ahora, tú y yo, ahora somos amor, como Dios lo es. Ujú. Si no te paras allí, no lo vas a vivir. Si te aceptas en lo que Dios es, si te paras allí, eso te lleva a un proceso interno completamente diferente y correcto como hijo o hija de Dios. El que no se identifica en Dios, y esa palabra en Dios no quiere decir súbdito, dependiente, el bichito que está allí por amor, Dios lo tiene ahí como mascota. No, no, no. El hijo, la hija, idénticos a Jesús. Esa es la clave para vivir esta verdad de ser guardados del mal. Porque para nuestro Padre no es cuestión de resguardarte, sino es de que lo venzas. El mal se te atraviesa, lo vences. El enemigo se te atraviesa, el Dios de paz someterá presto a Satanás debajo de la planta de tus pies. Hola, son sus palabras. Y esta familia que somos, la familia de Dios, tenemos que permitirle a nuestro Abba habilitarnos para vivir lo que ya somos. Por eso es que en esta familia no hay jerarquías, ¿sí? Porque cuando tú estás allá en el mercado, cuando estás en tu hogar, cuando estás en la calle, cuando estás en la escuela, en tu lugar de trabajo, y las cosas ocurren allá, ahí no se puede ir a presentar a quien tú respetas como tu superior para echarte la mano, para vencer el mal, ¿no? Estás en la escuela y te hacen bullying y eres hijo de Dios. ¿Cómo vives todo eso? Pues si no lo vives como Jesús, te traumas. Pero si aprendes a vivir el bien, porque añadiendo a todo esto,
está la verdad de que para cuando te lancen el insulto, tu papá ya tiene preparado el bien que les quiere hacer a esos malvados. Hola. Entonces, la previsión es responsabilidad de Abba. Él siempre va adelante. Para cuando tú llegas, Él ya está allí. Siempre va adelante. ¿Y qué hace adelante? Provee. Así que vas a ser contrariado. Y por favor, no nada más pienses en extraños, porque la mayoría de los conflictos ocurren en el ámbito familiar. Entonces, sí ocurre allá afuera, pero no es tanto como adentro. Obviamente, en un hogar donde los participantes estamos viviendo la renovación de nuestro entendimiento, pues las cosas cambian, ¿verdad? Pero donde no, donde hay disparidad y personas que no están en fe, algunos han renacido, pero están atorados en una mentalidad de esclavos, viviendo esclavitud, y la manifiestan en su conducta. Sujetándose ahora, porque en la carta a Gálatas, el Espíritu Santo nos aclara que somos libres, tan libres somos que podemos mal usar nuestra libertad, podemos voluntariamente someternos al yugo de esclavitud otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace eso? Bueno, te doy algún ejemplo, ¿no? Ah, vamos a suponer que en mis relaciones humanas, que ya no debo tener, ninguno debemos tener relaciones humanas, punto. Todas nuestras relaciones ahora deben ser divinas. No porque todas las personas en nuestra vida sean divinas, sino porque tú eres divino. Dios no tiene relaciones humanas con nadie. Él es divino, Él tiene relaciones divinas. Entonces, si en mis relaciones humanas, mi viejo hombre, ocurrieron todas las cosas que ocurrieron, y personas en ese círculo todavía cargan con mis maldades o con las suyas, con los conflictos, con cosas, ¿qué me dice mi padre ahora? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Entonces yo no puedo ver a una persona y es que, híjole, ahí viene ya, me la va a hacer, y este, y aquello, y no, yo ya lo conozco. ¿Quién está pensando allí? Y empiezo a orar, no, Señor, que no venga, que no me diga, que no, es que la persona se acerca y empieza. Y yo estoy allí orando, Señora, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y vaya, voy torcido, voy al revés. Mira lo que ocurre en Jesús. ¿Okay? Vamos a permitirle a Dios mostrarnos cómo vivió Jesús a Saulo de Tarso. ¿Saben de quién hablo? Saulo de Tarso, quien llegaría a ser el apóstol Pablo, pero en su viejo hombre, Saulo de Tarso, un religioso de renombre, con una reputación a los ojos de los hombres inmaculada,
un gran líder, un erudito en las escrituras, celoso de la religión, de la ley, de las prácticas y las tradiciones, y por lo tanto allí Jesús no tenía cabida, al contrario, entre todos él se distinguió no solamente por oponerse a Jesús, sino por declararle la guerra. Y convenció y consiguió permiso para ser el emisario de la persecución y la exterminación de todo aquel que declarara a Jesús como Hijo de Dios. Y no era de palabras, era de hechos. Se lanzó a hacerlo. Persiguió, empezó matando a Esteban. Ahí está, libro de los Hechos. Y le siguió, y le siguió, y le siguió, hasta que dispersó a una gran cantidad de los miembros de la iglesia en Jerusalén, y a donde se iban, allí iba él. Y en eso iba, en esa tarea que él consideraba era para honrar a Dios. Imagínate nada más la dimensión del engaño. Por eso Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Este traía uno de esos, pero bien activo. Jesús lo está esperando. ¿Ok? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Entonces Jesús se manifiesta en un ámbito de luz y habla con Saulo de Tarso y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora Saulo se quedó chiquito, ¿no? Porque esta manifestación de Jesús es divina, es gloriosa, es superior a todo lo humano. Y él reconoce que él es así y dice, ¿quién eres, Señor? Lo último que jamás imaginó escuchar fue la respuesta que recibió. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo, todo lo que logras con hacer esto es dañarte a ti mismo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿dónde está el rencor, el agravio, el dolor en esas palabras de Jesús? ¿Lo encuentras? La amenaza. ¿Existe? Bien, 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 bien. Saulo responde, ¿qué quieres, Señor? Ya le dijo que es Jesús, ¿verdad? Ya no hay duda de quién es, pero ahora Saulo se ubica
y decide. Él no saca su espada y dice, pues a ti te andaba buscando y vamos a darnos aquí y a ver quién gana. Saulo se humilla. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y abre la puerta para que empiece su redención, su regeneración y su renovación. En otras palabras, la salvación de Dios empiece a operar en él. ¿Qué vino Jesús a hacer? ¿A cobrárselas o a hacerle el bien? Ese hombre que fue, y él se describe en su vieja naturaleza, que muchos malinterpretan como justificación para decir que hemos nacido de Dios y seguir en el pecado, Romanos 7, por ejemplo. Lo usan para decir, si aún Pablo dice que a él le ganaba el mal. No, no, no. Él está hablando del viejo hombre, de su vida bajo la ley. Y él dice, yo bajo ese régimen quería hacer lo bueno, pero encontraba otra ley en mis miembros que me llevaba cautivo y me obligaba a hacer el mal. Pero ese sujeto que fue tan malvado, que en representación de Dios persiguió a Jesús y a todos los que en él creían, ¿cómo lo trató Jesús? Mira el cuidado con el que Jesús habla de Saulo. Le da instrucciones, le dice, vete a la casa de fulano, ahí te vas a esperar y yo voy a enviar quien te atienda. Y Jesús va y le habla a Ananías. Y Ananías le contesta a Jesús y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? No, que no sabes lo que nos ha hecho ese hombre. Me imagino a Jesús sonriendo, ¿no? Con esa sonrisa suya de, ay muchacho. Le dice, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Lo ves? ¿Qué ofensa? No. Mm. Bien. A este que fue peor, le voy a dar un lugar para que en él se demuestre quién es Dios. El nuevo hombre, Pablo, es una evidencia de cómo Dios vence al mal. Y esto nos trae entonces al punto clave de lo que hoy Dios quiere invitarnos a vivir. Nuestro enfoque, tu enfoque, mi enfoque, no debe de estar en la maldad que nos rodea. Debemos estar claros en la verdad que nos constituye hijos y cómo los hijos, siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos aquí para vencer el mal con el bien. No un bien que tú inventes. Tú ponte a ser bienhechor por tu cuenta y vas a salir acribillado. Tenlo por seguro. Porque el bien que Jesús hace no lo hace Él.
El Padre que mora en él hace las obras. Y de igual manera, tú y yo somos llamados a vivir las obras del Padre, las que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso dice el Espíritu Santo en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, eso es hermoso. Si podemos en fe vernos venciendo el mal como Jesús venció el mal en Saulo, para hacerlo un bienhechor, de un malhechor a un bienhechor. Saqueo, un malhechor a un bienhechor. Cristóbal, un malhechor a un bienhechor. Tú, un malhechor a un bienhechor. Esto es como somos habilitados, ¿te das cuenta? Pero tenemos que aceptarnos allí. Entonces, cuando alguien injuria a Jesús, él no busca cómo pagárselas, sino cómo hacerle el bien, porque es bienhechor. Eso es lo que Jesús es. Ahora entiendes por qué él dice en Mateo, él dice, si alguien viene y te roba tu chamarra, regálale tu camisa. Si alguien viene y te obliga a llevar una carga con él por una milla, perdón, ve con él dos. El Espíritu Santo secunda eso diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hazle el bien. Porque tú eres bienhechor. Ya no te veas como malhechor, no te aceptes en la posibilidad de hacer el mal. Ocúpate de recibir en ese instante el bien que tu Padre quiere hacer contigo. No crees clichés, frasecitas, ¿no? Que Dios te bendiga. Se lo dijo Abba desde tu corazón, o lo estás diciendo tú nada más por costumbre. Hacer el bien es una acción de uno, de comunión. Yo no sé cómo mi padre le quiere hacer el bien al que me roba, al que me insulta, al que chismea de mí, al que me difama. No sé. No tengo que saber hasta que Él está listo para hacer ese bien. Él va a poner sus palabras en mi boca, Él va a poner su compasión en mi corazón, Él va a poner su amor en mí, su paz, su paciencia. Esas son dádivas suyas que fluyen al instante, porque Él no está lejos, Él no me manda un paquetito por paquetería y me dice, ahí te mando un poco de provisión, hijo, vete con cuidado, porque va a tardar la próxima. No, 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 no. Él es la fuente en mí, Él es la fuente en ti. Si tú y yo vamos a vivir guardados del mal, amado hermano, hermana, y hoy nos hemos a cumplir el propósito divino para tenernos aquí, para que estemos en este mundo, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Es que estemos ocupados entonces en nuestra vocación, ser benignos, misericordiosos, perfectos como nuestro Padre lo es. Y eso
no es obra nuestra, no es logro nuestro, es producto de lo que Dios hace en nosotros. Estoy seguro que el Espíritu Santo te tiene preparado una lista de personas con las que, número uno, debes ya de completamente romper con seguirte relacionando humanamente con ellas. Número dos, viene el proceso de limpieza. Si traes ofensas, estás en un estado muy, muy, muy peligroso. Porque cargar una ofensa aquí adentro es negar el pago que Jesús ya hizo por esos pecados. Corre al trono de la gracia y arrepiéntete de no respetar el pago absoluto que Jesús hizo. Y permítele al Padre sanarte de amargura, limpiarte de ofensas. En fe, párate en fe. ¿Sabes qué es pararte en fe? Es, Padre, no hay evidencia de que yo ya sea esto, pero te creo y me voy a parar aquí para que tú lo cumplas en mí. Me voy a parar como bienhechor. Me voy a parar aquí como amor. Me voy a parar aquí como tu hijo en la semejanza de Jesús. Tú habilítame, santifícame, límpiame, remueve de mí lo que tienes que sacar. Tú haz tu trabajo. Yo me dispongo a vivir tu voluntad. Y permanece durante el proceso de habilitación, siendo guiado y enseñado para que se cumpla en cada miembro de la familia de Dios la voluntad divina. Guárdalos del mal. Padre Santo, gracias. Ah, qué poderoso es el compromiso que has hecho con cada uno de tus hijos, de traernos de los sótanos de maldad a la pureza de tu santidad. Y por eso tú eres el que nos santifica por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que así nos preserves durante nuestro tiempo aquí en la tierra, santos, irreprensibles, hasta la venida de Jesús. Padre, lo que hoy nos has hablado es práctico. Toda interacción que tenemos con los demás, tú quieres que sea para que seamos bendición, benignos. Y hoy escuchamos tu voz y te damos gracias por un llamamiento tan sublime y por tu promesa de cumplirlo en nosotros. Tú eres poderoso para hacer en cada uno de tus hijos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya, Padre, en Cristo Jesús por siempre. Amén. Familia de bien. Y afuera está un mundo de maldad esperando que se cumpla lo que Dios ha prometido, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bendiciones.